Mi madre me ignoró durante años. En Navidad, dije casualmente, vendí mi empresa. Mi hermano se burló, esa empresa sin valor. ¿Por cuánto? Dije, 150 millones de dólares. Se quedó boquiabierto. Mi madre se puso pálida. Mi nombre es Sofía. Tengo 26 años. Y la Navidad pasada, vi toda mi infancia dar un vuelco en una sola frase. Durante la mayor parte de mi vida, fui el ruido de fondo en mi propia familia. Mi mamá podía pasar una hora hablando de los últimos grandes planes de mi hermano y olvidar hacerme una sola pregunta real. Yo era la niña que hacía sus deberes sola en la mesa de la cocina mientras todos los demás lo vitoreaban a él. Me acostumbré a ser la invisible, hasta esa noche. Estábamos sentados alrededor de la mesa de Navidad, la escena habitual, pavó, puré de papas, luces navideñas parpadeando en la ventana. Mi mamá se inclinaba hacia mi hermano, preguntándole sobre su nueva idea de negocio, riendo, prometiendo que ayudaría en todo lo que pudiera. Yo también estaba allí, cortando mi comida en silencio como siempre. Entonces mi hermano me miró con esa sonrisita burlona que ha tenido desde que éramos niños y dijo, ¿y qué? ¿Sigues perdiendo el tiempo en esa compañía inútil tuya? No levanté la voz. No le respondí bruscamente. Simplemente me encogí de hombros y dije, tan casualmente como si estuviera hablando del clima, de hecho, vendí mi compañía. Toda la mesa se quedó en silencio. Mi hermano se rió por lo bajo. ¿Esa compañía inútil? Claro. ¿Por cuánto la vendiste? Incluso hizo comillas en el aire. Lo miré a los ojos y dije, 150 millones de dólares. Su mandíbula literalmente se cayó. El rostro de mi mamá se puso blanco. El tenedor se le resbaló de la mano y golpeó el plato. En ese momento, cada año que me había ignorado, cada vez que me hizo sentir pequeña, se le vino encima a ella en lugar de a mí. Si quieres saber cómo una hija que su propia madre ignoró durante años terminó soltando una bomba de 150 millones de dólares en la cena de Navidad y lo que le costó a mi familia después de esa noche, quédate conmigo hasta el final. No siempre fui la mujer que podía soltar 150 millones de dólares en una mesa de Navidad y ver a su mamá palidecer. A los 8 años, yo era solo la niña callada que se escondía en el umbral de la cocina, agarrando un vaso de plástico astillado mientras el cumpleaños número 13 de mi hermano parecía una coronación. Se llama Mateo, 5 años mayor que yo. Y desde el principio, él fue la estrella de la familia. Ese día, mi mamá, Elena, sacó una bicicleta de montaña nueva a nuestro patio trasero en los suburbios de Seattle. Brillaba bajo el sol. Los vecinos aplaudían. Los niños vitoreaban. Alguien gritó que Mateo llegaría lejos en la vida. Mi mamá lo abrazó tan fuerte que parecía que temía que alguien se lo llevara, susurrándole lo orgullosa que estaba de él. Yo estaba a unos metros de distancia, con una vieja camiseta de una tienda de segunda mano, y nadie ni siquiera preguntó si quería salir en las fotos. Para los cumpleaños de Mateo, había globos, fiestas al aire libre, pasteles de 3 pisos y, a veces, fines de semana enteros construidos a su alrededor. Para los míos, generalmente había un pastel barato de Costco, un par de velas y mi mamá medio disculpándose porque estaba muy ocupada. Un año, Mateo recibió un viaje a Disneylandia como regalo de graduación. Yo recibí una tarjeta de la farmacia y algo de efectivo en un sobre dejado en la encimera de la cocina. Cuando Mateo llegó a la edad escolar, mi mamá luchó como una loca para meterlo en una costosa escuela privada. Tenía uniformes impecables, zapatillas nuevas, práctica de fútbol, clases de piano, campamentos de verano que costaban más que nuestro coche. Yo fui a la escuela pública local con pintura desconchada y libros de texto anticuados. Cuando pregunté por qué las cosas eran tan diferentes, mi mamá me daba una palmadita en el hombro y decía, Mateo necesita una estimulación especial. Es muy inteligente. Tiene mucho potencial. Tú estás bien, Sofía. Tú estarás bien. Al principio sonaba como un cumplido, pero el tú estarás bien lentamente se convirtió en no tenemos que esforzarnos por ti. Mi papá trabajaba largas horas en un banco y apenas llegaba a casa para cenar. Incluso cuando dejaba que mi mamá tomara todas las decisiones, escuelas, actividades, dinero. Había una jerarquía invisible en nuestra casa, Mateo en el centro,
mi mamá orbitando a su alrededor, mi papá al margen y yo en algún lugar en el borde, siempre y cuando no causara problemas. Para los 12 o 13 años, dejé de pedir cosas. Dejé de preguntar por qué Mateo recibía el teléfono nuevo, el portátil nuevo, la tutoría extra, y yo no. Dejé de correr a la sala con mis exámenes de sobresaliente porque cada vez que lo hacía, mi mamá estaba al teléfono con uno de los profesores de Mateo o llevándolo a la práctica. Si necesitaba libros extra, ella suspiraba y preguntaba si realmente los necesitaba. Para Mateo, la respuesta siempre era sí. Para mí, siempre era un quizás más tarde. Así que aprendí a hacer las cosas por mí misma. Empecé a ver vídeos de YouTube para aprender a cocinar comidas básicas porque no quería pedir dinero para comida para llevar. En la secundaria, conseguí un turno lavando platos en una cafetería cercana, guardando cada propina en un frasco en mi armario. Ese frasco finalmente se convirtió en mi primer portátil usado. Comencé a notar cada pequeño desaire y lo archivé, no solo para sentirme herida, sino como una lista de razones para nunca, jamás, depender de ellos. En la mesa, la conversación siempre era sobre Mateo, su partido de fútbol, sus resultados del SAT, las universidades a las que podría entrar. Yo estaba allí, pero nunca era la protagonista de la historia. Era la silla de sobra. En algún momento de esos años, algo en mí cambió silenciosamente. Dejé de intentar que mi mamá me viera y comencé a planificar una vida que no requeriría que lo hiciera. Aún no lo sabía, pero todas esas noches siendo la niña invisible en el rincón estaban haciendo algo importante. Se estaban convirtiendo en combustible. Combustible para una idea, para una compañía y, finalmente, para esa noche de Navidad en la que mi mamá finalmente se vería obligada a mirar directamente a la hija que había pasado décadas ignorando. Se suponía que la universidad sería mi ruptura total, mi oportunidad de salir finalmente del segundo plano. Entré en la Universidad de Washington en Seattle con una beca parcial para ciencias de la computación. Cuando llegó el correo electrónico, me senté en el borde de mi cama y lo leí 3 veces solo para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Mi mamá miró la pantalla, sonrió y dijo, «Eso es genial, cariño», antes de preguntarme si podía ayudarla a revisar un correo electrónico para uno de los profesores de Mateo. Una semana después, Mateo entró en Stanford y fue como si el Super Bowl hubiera llegado a nuestra sala de estar. Hubo una fiesta, parientes, champán, una pancarta. Mi mamá lloró y les dijo a todos que su hijo iba a cambiar el mundo. Cuando me fui a la UW, me abrazó en la acera, dijo que estaba orgullosa de mí y se fue porque llegaba tarde. Cuando Mateo se fue a Stanford, voló con él, ayudó a decorar su dormitorio y publicó un álbum completo de fotos en Facebook. Mi día de mudanza fueron un par de maletas y un edredón usado que había comprado con mi propio dinero. Vivía en un apartamento estrecho cerca del campus con 2 compañeras de cuarto, el tipo de lugar donde podías escuchar a alguien estornudar en el edificio de al lado. Mi beca cubría parte de la matrícula, pero no todo. Para sobrevivir, conseguí un trabajo a tiempo parcial en un Starbucks a unas cuadras del campus. Me despertaba a las 4:30 de la madrugada, me ponía mi delantal verde y pasaba la mañana escribiendo mal los nombres de la gente en los vasos, luego corría a las clases de algoritmos o estructuras de datos con manchas de café en las mangas. Entre clases, me sentaba en la biblioteca con mi portátil usado y abollado, viendo vídeos de codificación gratuitos en YouTube y Coursera porque los libros de texto oficiales eran demasiado caros. Mientras todos los demás se unían a clubes e iban a fiestas, yo aprendía a construir aplicaciones básicas. No sentía lástima por mí misma. Honestamente, se sentía bastante bien, como si estuviera construyendo lentamente algo que era mío. La idea que lo cambió todo comenzó de la manera más aburrida posible, la gente quejándose. Mis amigos estaban constantemente agotados. Pasaban noches en vela, comían basura de las máquinas expendedoras, se saltaban el gimnasio durante semanas, luego colapsaban y se preguntaban por qué se sentían como zombies. Mi compañera de cuarto decía, ojalá algo me dijera cuándo levantar el culo y beber agua. Una tarde, sentada en una mesa pegajosa de un café entre turnos, se me ocurrió. ¿Y si hubiera una aplicación simple que ayudara a las personas a llevar un registro de lo básico? Lo que comían, cómo se movían, cómo dormían, y que realmente los impulsara a hacerlo mejor sin ser molesta o complicada. Empecé a esbozar pantallas en un cuaderno barato,
pequeños gráficos para el sueño, barras codificadas por colores para los entrenamientos, recordatorios que parecían más textos amistosos que alarmas. La llamé EalTrack, principalmente porque cualquier otro nombre que se me ocurría sonaba estúpido y el dominio para ese todavía estaba disponible. Llegaba a casa de mi laboratorio nocturno, hacía fideos instantáneos y programaba hasta las 2 de la mañana. La primera versión era tosca, pero funcionaba. Podías registrar tus comidas, tus entrenamientos, tu agua y ver cómo se veía tu semana. Se la di a un par de amigos y les dije que fueran honestos. Inmediatamente la destrozaron. Este botón es una porquería. Se me olvidó registrar porque no hay recordatorio. ¿Por qué este gráfico es tan feo? Me dolió, pero arreglé todo de lo que se quejaron. Poco a poco, más gente comenzó a usarla. Una chica de mi clase de estadística se lo contó a su novio, quien se lo contó a sus hermanos de fraternidad, quienes se lo contaron a todo su grupo de chat. Alguien dejó una reseña positiva al azar que me hizo llorar en el baño del trabajo. Cuando EalTrack ganó sus primeros $500 con anuncios en la aplicación, me quedé mirando el panel de control durante un minuto completo. No era mucho, pero era más de lo que mi familia había invertido en mí. Tomé ese dinero y compré un portátil usado un poco mejor para poder programar más rápido. Por esa época, Mateo llamaba desde Stanford hablando de fiestas de fraternidad, eventos de networking, de lo increíble que era la escena tecnológica. Mi mamá se deshacía en elogios sobre sus clases de negocios y todas las puertas que se le abrirían. Una noche, intenté hablarle de EalTrack. Le dije que tenía un poco más de 1000 usuarios, que la gente realmente estaba usando algo que yo había construido. Hizo una pausa y dijo, «Qué bien, cariño». Y luego, inmediatamente, se lanzó a hablar de cómo Mateo podría conseguir una pasantía en una gran empresa porque a su profesor le caía bien. Me quedé sentada con el teléfono en la oreja, escuchándola hablar de las oportunidades hipotéticas de mi hermano mientras mi pequeña y muy real aplicación se instalaba silenciosamente en los teléfonos de extraños. Fue así una y otra vez. Cada vez que algo salía bien, una clase que aprobaba, una nueva función que lanzaba, un pequeño aumento en las descargas, mi mamá o no preguntaba o cambiaba el tema a Mateo. Finalmente, dejé de mencionarlo. Le dejé creer que solo estaba haciendo alguna cosa de computadoras y saliendo adelante. Mientras tanto, seguí esforzándome. Estudiaba durante mis descansos en Starbucks, garabateaba código en servilletas, leía documentación en mi teléfono mientras esperaba el autobús. Observaba a la gente en el gimnasio del campus revisando sus teléfonos entre series, e imaginaba EalTrack en todos ellos. No estaba pensando en la venganza. Ni siquiera estaba pensando en el dinero todavía. Solo estaba persiguiendo esa extraña sensación eléctrica que sentía cada vez que alguien decía, «Oye, esto realmente me ayuda». No lo sabía entonces, pero esas noches tardías y esas llamadas telefónicas ignoradas eran el comienzo de algo mucho más grande que un proyecto paralelo de la universidad. EalTrack estaba echando raíces silenciosamente, y yo también. Y en algún momento, esas raíces iban a atravesar el suelo de la pequeña caja en la que mi familia siempre me había mantenido. Graduarme antes no era parte de un gran plan maestro. Fue simplemente lo que sucedió cuando tomas créditos adicionales cada semestre porque no puedes permitirte quedarte en la escuela más de lo necesario. Mientras mis compañeros de clase debatían sobre años sabáticos y viajes de mochilero por Europa, yo firmaba un contrato de arrendamiento de un pequeño espacio de oficina en un edificio gris en el distrito tecnológico de Seattle. Tenía una alfombra fea, luces fluorescentes parpadeantes y vistas a un estacionamiento. Pero para mí, se sentía como un reino. EalTrack ya no era solo un proyecto paralelo. Presenté la documentación, constituí la empresa, abrí una cuenta bancaria comercial y mudé toda mi vida a esa pequeña habitación con 2 escritorios desiguales y un sofá de segunda mano que encontré en Craigslist. Mi horario se volvió aún más intenso. Las mañanas eran para soporte al cliente, correos electrónicos y corrección de errores. Las tardes para nuevas funciones. Las noches para enseñarme marketing con podcast y blogs gratuitos. Respondí personalmente a cada reseña, envié mensajes directos a los usuarios que se dieron de baja para preguntarles por qué. Le rogué a un diseñador en Upwork que hiciera que mi aplicación pareciera un poco menos como algo construido en un sótano. Lentamente, los números comenzaron a cambiar.
Las descargas ya no eran solo un goteo. La gente compartía capturas de pantalla de su progreso en las redes sociales. Un entrenador local se puso en contacto y preguntó si podía recomendar EalTrack a sus clientes. Luego otro, un pequeño gimnasio, preguntó si podíamos crear un mensaje de bienvenida personalizado para sus miembros. Dije que sí a todo. Creé un nivel premium básico, nada del otro mundo, solo algunas funciones adicionales y análisis más profundos por unos pocos dólares al mes. Cuando nuestros ingresos anuales por suscripción alcanzaron los $50,000, me quedé mirando esa cifra y sentí que la habitación se inclinaba un poco. No era dinero para dejar tu vida, pero era dinero real. Lo suficientemente real como para contratar a 2 desarrolladores juniors recién salidos de la escuela. Chicos como yo que solo necesitaban que alguien apostara por ellos. Nos apiñamos en esa pequeña oficina con portátiles y café barato, comiendo comida para llevar y lanzando actualizaciones cada semana. En medio de todo esto, el gran sueño de Stanford de Mateo comenzó a resquebrajarse. Su primera startup, una especie de aplicación de entrega hiperlocal, fracasó. Quemó $100,000 del dinero de mi mamá, la cerró y volvió a casa. Elena me llamó llorando sobre lo duro que era el mundo para su pobre chico. Como solo necesitaba una buena oportunidad. Como estaba preocupada por su confianza. Apenas preguntó qué estaba haciendo yo. Cuando lo hacía, era un vago, esa aplicación sigue yendo bien, ¿verdad? Como si estuviera hablando de un pasatiempo, no de una empresa. Mantuve mis respuestas cortas. Sí, está bien. Sí, estamos creciendo. No mencioné ingresos. No mencioné empleados. Se sentía inútil. Mientras Mateo trabajaba a tiempo parcial en Target y más tarde en Best Buy, hablando de volver pronto a la escena de las startups, yo estaba negociando nuestras primeras asociaciones con empresas reales. Una cadena de gimnasios quería una versión de marca de EalTrack. Luego, una compañía de seguros se puso en contacto para explorar la posibilidad de recompensar a sus usuarios por hábitos saludables registrados a través de la aplicación. Yo seguía conduciendo un Toyota viejo y usando las mismas zapatillas de la universidad, comiendo chipotle en el sofá de la oficina. Así que, desde fuera, nada parecía impresionante. Dentro de mi pequeño mundo, todo estaba cambiando. Un día, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de un tipo de desarrollo de negocios de una gran empresa tecnológica. Querían hablar de opciones estratégicas, que es el lenguaje corporativo para "podríamos querer comprarte". Entré en esa reunión con mi único blazer decente, con las palmas sudorosas, tratando de no parecer una niña que todavía vivía de comida para llevar. Ofrecieron $50 millones por EalTrack. 50. Con más ceros de los que mi yo de 8 años podría haber imaginado. Por un momento, me imaginé llamando a mi mamá. La escuché decir finalmente, sabía que lo tenías dentro de ti. Luego escuché el resto de la oferta. Querían el control total. Querían optimizar el embudo de monetización, que era una forma elegante de decir que querían meter anuncios y ventas adicionales en cada rincón de algo en lo que los usuarios confiaban para cuidar su salud. Se sentía mal. Dije que no. Mis abogados casi se ahogaron, pero rechazar esa oferta envió una señal diferente al agua. Si un gran jugador nos quería, otros también podrían. Una firma local de capital de riesgo que se centraba en tecnología de la salud se puso en contacto. No querían comprar. Querían invertir y ayudarnos a escalar. Negocié duro y acepté $8 millones. Suficiente para crecer, pero no suficiente para perder el control. Abrimos una segunda oficina en Portland, contratamos a más ingenieros, ampliamos nuestras herramientas de salud mental. EalTrack se integró profundamente con Apple Health, Fitbit, todos los grandes wearables. Cruzamos el 1.000.000 de usuarios activos. Los ingresos anuales subieron a 8 cifras. A los 25, firmé los papeles de un modesto penthouse en Seattle con vistas al agua. Lo llené con muebles de IKEA y plantas que casi siempre olvidaba regar. Todavía conducía el mismo coche destartalado. Todavía usaba sudaderas con capucha para ir al trabajo. Pero mi vida ya no era pequeña.
La oferta que finalmente se concretó no provino de una llamativa empresa tecnológica, sino de un gigante grupo de atención médica que quería incorporar el bienestar preventivo en su sistema. No querían destripar la aplicación. Querían mantener a mi equipo, mantener la marca y usar sus recursos para llegar a más personas. Ofrecieron $150 millones. Negociamos los términos durante meses. Mis días eran un borrón de contratos, videollamadas y números que hacían cortocircuito en mi cerebro adolescente. Cuando finalmente firmé, salí de esa reunión final entumecida. Después de impuestos, después de bonificaciones para mi equipo, después de todas las tarifas, me quedaron aproximadamente $90 millones. 90 millones más de los que nadie, incluyéndome a mí, había pensado que tendría. No llamé a mi mamá. En cambio, llamé a un terapeuta. Sentada en esa oficina pequeña y tranquila, hablé por primera vez en mi vida sobre lo que se sentía ser la niña invisible. La niña del tú estarás bien. El pensamiento tardío. Repasamos cada cumpleaños, cada logro ignorado, cada vez que mi mamá eligió salvar a Mateo en lugar de siquiera verme a mí. Esperaba sentirme triunfante. Principalmente, me sentía cansada. Las sesiones se convirtieron en meses. Comencé a donar a organizaciones sin fines de lucro de salud, especialmente a las enfocadas en mujeres que necesitaban apoyo de salud mental. Me di cuenta de algo que me sorprendió. En realidad, ya no necesitaba que mi mamá o Mateo me aplaudieran. Su opinión había dejado de importar en algún punto del camino. Lo que sí necesitaba, sin embargo, era un cierre. No una venganza en el sentido de una caricatura, no una escena dramática donde les arrojaba dinero a la cara. Quería saber, por mi propia cordura, qué pasaría si volvía a entrar en esa casa no como la hija invisible, sino como la mujer que se habían negado a ver. Se acercaba la Navidad, y por primera vez en años, me encontré buscando vuelos a Seattle. Mi terapeuta fue la primera persona que sugirió que volviera a casa por Navidad. No porque pensara que mi familia de repente me merecía, sino porque quería que viera en tiempo real lo diferente que me había vuelto. Trátalo como un experimento, dijo. No como una reunión. No vas allí para obtener algo de ellos. Vas allí para observar. Así que eso es lo que me dije cuando reservé el vuelo de Portland a Seattle. No era un regreso a casa. Era una recopilación de datos. Podría haber conducido, pero había algo simbólico en volar a la ciudad en la que crecí como la fundadora que acababa de vender su empresa por $150 millones. No le conté a mi mamá sobre la venta. Solo le envié un mensaje de texto diciendo que estaba libre este año si todavía me quería allí para Navidad. Respondió en segundos, más entusiasta de lo que esperaba. Por supuesto. Mateo también estará aquí. Será como en los viejos tiempos. El corazón al final casi me hizo reír. Los viejos tiempos eran exactamente lo que me ponía nerviosa. Reservé una habitación en un hotel cerca del aeropuerto en lugar de quedarme en la casa. Esa decisión por sí sola se sintió como trazar una línea con un marcador negro grueso. Durante años, había dormido en ese colchón individual hundido en la habitación de mi infancia. El que tenía los pósters despegados y la estantería llena de libros prestados de la biblioteca. Esta vez, quería una puerta que pudiera cerrar y que no fuera de ella. En Nochebuena, aterricé en una tarde gris de Seattle. Las nubes estaban pesadas, el aire húmedo y familiar. Me registré en el hotel, dejé mi maleta y me quedé de pie un minuto mirando la habitación limpia y anónima. Sábanas blancas, arte neutro, sin historia, sin el fantasma de una yo más joven tratando de ser vista. Al día siguiente, conduje mi coche de alquiler a la casa de mi mamá. El vecindario parecía más pequeño de alguna manera. Las mismas aceras agrietadas, el mismo parquecito lamentable al final de la calle. Su casa todavía tenía la pintura azul desvaída y el césped regado en exceso. Lo único diferente era el reno de Navidad de plástico en el césped, con una de sus astas doblada. Mi corazón se aceleró mientras subía los escalones de la entrada, pero no era miedo. Era más como pánico escénico. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Mi mamá estaba allí con un delantal lleno de harina, las mejillas rosadas por el calor del horno, el olor a pavo asado saliendo detrás de ella.
Por una fracción de segundo, vi a la mamá que solía perseguir con dibujos y notas de exámenes. Luego, el momento pasó. Me dio un abrazo rápido, más por cortesía que por otra cosa. Sofía, te ves tan adulta, dijo, retrocediendo para mirar mi abrigo, mis zapatos, mi cara, como si estuviera evaluando el atuendo de una extraña. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues con tus cosas de computadoras? Sí, dije, encogiéndome de hombros, sigo con mis cosas de computadoras. Ella asintió como si eso respondiera a todo e inmediatamente se lanzó a una actualización sobre Mateo. Le iba mucho mejor, dijo. Tenía esta nueva e increíble idea de negocio y realmente estaba cambiando las cosas. Sus ojos se iluminaron de una manera que nunca lo hicieron cuando me miraba a mí. Ya verás. Ha estado trabajando muy duro. Estoy tan orgullosa de él. Entré. La casa olía a nuez moscada, azúcar y jabón de platos. El mismo árbol de Navidad artificial estaba en la esquina de la sala, cargado de adornos viejos. Había fotos enmarcadas de Mateo con su uniforme de fútbol. Mateo en Stanford. Mateo con traje en algún evento de networking. Ninguna mía. ¿Ni una? Vi una foto de cuando éramos niños. Mateo en su bicicleta nueva en el patio trasero, el brazo de mi mamá alrededor de él, yo borrosa en el borde del encuadre, medio cortada. Casi sonreí. Mateo, llamó mi mamá hacia la sala. Tu hermana está aquí. Estaba tumbado en el sofá, viendo un partido de la NFL con una cerveza en la mano, un calcetín puesto y otro no, como siempre. Silenció la televisión y se levantó, echándome un vistazo. Vaya, si no es la reina de la programación, dijo con una sonrisa torcida. Todavía soltera, todavía enterrada en tu pequeña aplicación. Pude sentir a mi mamá observando mi reacción, esperando que me lo tomara a broma como solía hacer. Solo sonreí. Un gusto verte también, Mateo. Dejé mi bolso y seguí a mi mamá a la cocina. Me entregó un paño de cocina como si nada hubiera cambiado. ¿Puedes ayudar con la ensalada? Estamos haciendo la de arándanos que te gustaba de pequeña, dijo, volviendo ya a bañar el pavo. Sirvió una copa de vino y la puso frente a Mateo, luego se sirvió una para ella. No me ofreció a mí, solo señaló el agua del grifo como siempre había hecho. Era algo tan pequeño, pero todo estaba ahí. El ranking invisible, la deferencia automática hacia él. Piqué verduras, escuchándolos hablar de sus grandes planes, de cómo ella iba a ayudarlo a que éste despegara de verdad esta vez. Nadie preguntó si había conducido o volado, dónde vivía ahora, cómo eran mis días. Me di cuenta de que no me importaba. Ya no era esa niña, esperando un turno. Estaba tomando notas mentales. Como ella seguía volviendo a Mateo. Como él lo absorbía. Como automáticamente había caído en el papel de ayudante silenciosa en la cocina. Cuando finalmente nos llamó a la mesa, mi pulso se aceleró de nuevo. Los platos estaban puestos de la misma manera que siempre lo habían estado mientras crecía. Mateo en un extremo, mi mamá más cerca de él, yo a un lado. Me senté en mi antiguo lugar. Pero esta vez no era la misma persona. No estaba aquí para desaparecer. Estaba aquí para ver exactamente qué pasaba cuando el fantasma en el rincón finalmente decidía hablar. La cena comenzó como siempre, con mi madre dirigiendo toda la atención hacia Mateo. Le pasó primero el puré de papas, se rió de cada chiste tibio que hizo y preguntó sobre su gran nueva empresa como si ya hubiera salido a bolsa. Él se lanzó a una explicación divagante sobre una tienda de artículos deportivos en línea, como el mercado estaba completamente abierto y solo necesitaba un poco de capital para ponerlo en marcha. Mi mamá asentía, con los ojos brillantes. Y por supuesto, le dije que lo ayudaría, dijo, mirándome como si esperara mi aprobación. Un pequeño empujón ahora y será imparable. Tomé un sorbo de agua y mantuve mi rostro neutral. La conversación pasó de largo. Pasaron de su idea de negocio a su rutina de ejercicios, a alguna historia sobre un tipo que conocía que casi fue fichado por la NFL. Podría haber sido un mueble por todo lo que notaron. Cuando mi mamá finalmente se dirigió a mí, fue con el mismo tono medio interesado que usaba con los teleoperadores. Y bien, Sofía, dijo,
cortando su pavó, sigues con tu trabajo de computadoras, ¿verdad? Trabajando en esa aplicación. Dejé mi tenedor, sintiendo el peso del momento flotar justo fuera de mi alcance. Podría haberlo dicho todo en ese momento. En cambio, me encogí de hombros. Sí, sigo trabajando en ello. Ella sonrió, aliviada de no tener que seguir preguntando. Mientras te las arregles para pagar tus facturas, eso es lo que importa, dijo, como si yo fuera una adolescente que cuidaba niños por dinero para la gasolina. Mateo sonrió con suficiencia, removiendo su vino. Vamos, mamá, dijo. Sabes, Sofía está bien. Tiene su pequeño proyecto. Sus ojos se dirigieron a mí y lo vi. El mismo brillo condescendiente que había tenido desde que éramos niños. ¿Sigues perdiendo el tiempo en esa compañía inútil? Ahí estaba. La palabra del anzuelo que había estado llevando en mi pecho durante meses. Inútil. No me inmuté. No puse los ojos en blanco ni le respondí bruscamente. Solo lo miré y dije casualmente, de hecho, vendí mi compañía. La habitación se quedó en silencio tan rápido que pude oír el zumbido del refrigerador en la habitación de al lado. Mi mamá se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Mateo soltó una risa corta. ¿Qué? Dijo. La vendiste. Hizo las comillas en el aire de nuevo, como hacía cuando éramos niños hablando de mi pequeña cosa de codificación. ¿A quién? A un grupo de atención médica, dije. Compraron EalTrack. Decir el nombre en voz alta en esa casa por primera vez se sintió extraño, como presentar a un extraño a una familia que había fingido que no existías. Mateo resopló. Ok, ¿y qué sacaste? ¿Cómo qué? ¿Un par de cientos de miles? Suficiente para mudarte de tu pequeño apartamento de caja de zapatos. Su cara estaba roja ahora. Mitad por el vino, mitad por la idea de que yo podría haber hecho algo real sin él. ¿Por cuánto la vendiste exactamente? Mi mamá me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos. Sí, dijo en voz baja. ¿Cuánto? Lo miré a los ojos y vi el desafío allí, la suposición de que él todavía estaba por encima de mí, sin importar lo que dijera. Dejé que un instante de silencio se alargara hasta que pude sentir la tensión zumbando en el aire. Luego dije, clara y firmemente, 150 millones de dólares. Su mandíbula literalmente se cayó. No era solo un dicho. Su boca se abrió como si su cerebro se hubiera desconectado de su cuerpo. El tenedor se resbaló de la mano de mi mamá y resonó contra su plato. Su rostro perdió el color tan rápido que fue casi cómico, como si alguien hubiera tirado de un tapón. Por un segundo, nadie se movió. Nadie respiró. Luego, todo sucedió a la vez. Eso no es gracioso, Sofía, susurró mi mamá. No es una broma agradable. Estás mintiendo. Estás mintiendo, espetó Mateo, recuperando la voz. No eres tan lista. Nadie paga esa cantidad de dinero por una estúpida aplicación de teléfono. Saqué mi teléfono del bolsillo, lo desbloqueé y giré la pantalla hacia ellos. Había dejado la aplicación del banco abierta porque una parte de mí sabía que esto sucedería. El saldo los miraba fijamente, un número tan largo que apenas cabía en una línea. Esto es después de impuestos, dije en voz baja. Después de pagar a mi equipo, después de todo. Mi mamá se inclinó, sus ojos recorriendo los dígitos, sus labios moviéndose mientras intentaba contar las comas. Mateo le arrebató el teléfono, con las manos temblando, y comenzó a desplazarse como si buscara una trampilla. Cuando eso no lo satisfizo, agarró su propio teléfono, tecleando furiosamente. Unos segundos después, vi mi propio rostro aparecer en el reflejo de sus gafas. Mi foto de un artículo. Sus ojos escanearon el titular. Ya sabía lo que decía porque lo había leído una vez, sola, a las 2 de la mañana. Fundadora de 26 años vende aplicación de salud por 150 millones de dólares. Ahí estaba, en blanco y negro. Se desplazó y lo oí murmurar frases en voz baja. Menor de 30, las funciones de salud mental de más rápido crecimiento. Dejó de leer y me miró como si estuviera viendo a una extraña.
Los ojos de mi mamá estaban húmedos ahora. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste ocultar algo así a tu propia familia? Solté un suspiro corto que fue casi una risa. ¿Te refieres a la forma en que guardaste todo para Mateo?, dije. La escuela privada, los viajes, los 100.000 que le diste para una startup que fracasó. La forma en que olvidabas mis cumpleaños o me lanzabas un pastel de supermercado mientras volabas para instalarlo en Stanford. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Eso no es justo, logró decir finalmente. Hicimos lo mejor que pudimos. Te apoyamos. ¿Siempre? No, mamá, la interrumpí, mi voz más aguda de lo que pretendía. Lo apoyaste a él. Invertiste en él. Construiste toda tu vida a su alrededor. Me dijiste que yo estaría bien y luego actuaste como si eso significara que no tenías que esforzarte. Te aseguraste de que él tuviera todas las oportunidades, todas las redes de seguridad, todas las excusas. Yo construí todo lo que tengo sin una sola de esas cosas. No puedes hacerte la víctima ahora porque tu hija invisible resultó ser la que realmente hizo algo. Mateo golpeó la mesa con el puño, haciendo que los vasos saltaran. ¿Y qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora?, gritó. ¿Crees que el dinero te hace especial? Sigues siendo la misma hermanita rara que almorzaba sola y se escondía en su habitación. Solo tuviste suerte. Me levanté lentamente, la servilleta cayendo de mi regazo al suelo. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no latía deprisa. Se sentía extrañamente tranquilo, como si esta escena hubiera sido ensayada 1000 veces en mi cabeza y yo solo estuviera cumpliendo mis marcas. La suerte no escribió una sola línea de código, dije. La suerte no respondió correos de clientes a las 3 de la mañana ni rechazó una oferta de $50 millones porque no era la correcta. La suerte no arregló tus desastres, Mateo. Mamá lo hizo, una y otra vez. La miré de verdad. Parecía pequeña, derrotada, como si los cimientos sobre los que había construido su mundo acabaran de agrietarse por la mitad. Apostaste todo al hijo equivocado, dije en voz baja. Y ahora solo estás enojada porque la que ignoraste aprendió a ganar sin ti. Mi mamá extendió la mano como si fuera a agarrar mi muñeca. Sofía, espera. Podemos hablar de esto. Quizás podrías ayudar a Mateo. Invertir. Somos familia. Deberíamos mantenernos unidos. Ahí estaba. No, lo siento. No estaba equivocada. Solo ayudar a Mateo. La jerarquía que había construido estaba tan arraigada en sus huesos que ni siquiera se escuchó a sí misma. Recogí mi teléfono y lo deslicé en mi bolsillo. Me mantuve unida, dije. Durante años. Simplemente nunca te diste cuenta. Aparté mi silla de la mesa. Las luces de Navidad parpadeaban perezosamente en la ventana detrás de ellos, reflejándose en sus rostros atónitos. Que disfruten la cena, añadí. Feliz Navidad. Y luego salí de la casa en la que crecí, dejando a mi madre pálida, a mi hermano sin palabras, y más de 20 años de ser invisible sentados en esa mesa detrás de mí. Las consecuencias de esa cena de Navidad no ocurrieron de una vez. Fue más como un colapso en cámara lenta. Volví a mi hotel esa noche, me quité los zapatos y me senté en la cama en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Medio esperaba que mi teléfono explotara de inmediato. No lo hizo. La primera ola llegó a la mañana siguiente. Largos y divagantes mensajes de texto de mi mamá sobre la familia y los malentendidos, mezclados con acusaciones de que había humillado a mi hermano a propósito. Unas horas más tarde, Mateo intervino, llamándome egoísta, desagradecida, acusándome de darle la espalda a la gente que te crió. No respondí. 2 días después, llegó una carta de un abogado que los representaba a ambos, exigiendo $3 millones como compensación por los años de apoyo, vivienda, comida y educación que me habían proporcionado. Leerla fue como ver a alguien ponerle precio a una infancia en la que apenas estuvieron presentes. Se la entregué a mi propio abogado, quien respondió en un lenguaje mucho más frío del que yo jamás podría haber usado.
se negó cortésmente, y luego adjuntó un desglose detallado de los registros financieros de mis padres que mi contador había recopilado, cada pago de matrícula para Mateo, cada cheque para su startup fallida, cada gasto importante con su nombre, y un gran cero junto al mío. Al final, agregó que si continuaban con su reclamo, no tendríamos más remedio que hacer que esos registros fueran parte del registro público. El siguiente mensaje que recibí fue corto y frenético: lo dejamos. Olvidemos a los abogados. No hubo disculpa. Solo retirada. En medio de ese desastre, la vida de Mateo comenzó a desmoronarse. Ya era frágil, furioso porque lo había superado en una carrera que ni siquiera sabía que estábamos corriendo. Bebió más, llegó tarde a su trabajo en Best Buy, le gritó a un cliente que grabó todo el colapso en su teléfono. El vídeo llegó a un grupo local de Facebook donde la gente conectó los puntos entre el tipo despotricando con el polo azul y las publicaciones en línea que había hecho criticando a su hermana rica y desagradecida. Una semana después, fue despedido. Su nueva gran idea de una tienda de artículos deportivos en línea nunca despegó realmente. Entre la deuda de la tarjeta de crédito y un pequeño préstamo comercial que no entendía, se hundió rápidamente. Mi mamá intentó salvarlo como siempre lo había hecho, refinanciando la casa, vertiendo lo que le quedaba en su agujero negro. Aún no fue suficiente. En un año, la casa en la que crecí desapareció, vendida para cubrir deudas. Mi mamá se mudó a un apartamento mucho más pequeño. Su salud comenzó a deteriorarse. Los parientes que la habían visto idolatrar a Mateo durante años se alejaron cuando se dieron cuenta de lo mal que había jugado sus cartas. La siguiente Navidad, estaba en Hawái con un pequeño grupo de amigos del mundo de la tecnología. Nadamos, hicimos senderismo y nos sentamos en un balcón con vistas al océano mientras transfería una considerable donación a una organización sin fines de lucro que financia terapia para mujeres que no pueden pagarla. En algún momento, mi teléfono vibró con un mensaje de una prima menor. Había visto el artículo sobre mí y escribió que mi historia la hacía sentir menos loca por ser la niña pasada por alto en su propia casa. La invité a llamarme cuando quisiera hablar de carreras, dinero o simplemente de la vida. ¿Lo hizo? Me convertí en la mentora que había necesitado a los 16. Meses después, llegó un sobre a mi oficina. Dentro había una carta escrita a mano de mi mamá. Dijo que lo sentía. Sentía haber favorecido a Mateo. Sentía no haberme visto. Lo sentía. Que había sido necesario un titular sobre millones de dólares para que se diera cuenta de lo que había desechado. Escribió que desearía poder volver atrás, que esperaba que algún día la perdonara, que tal vez podríamos empezar de nuevo. La leí una vez, luego otra vez. No la enmarqué. No la rompí. Simplemente la guardé en un cajón. La verdad era que ya había hecho el perdón que importaba. Me había perdonado a mí misma por no poder arreglarla a ella. No envié dinero. No corrí a rescatarlos. Establecer límites era la única forma de evitar convertirme en otra de sus malas inversiones. Dediqué mi tiempo a mi nueva empresa. Esta se enfocaba en la salud mental y herramientas de inteligencia artificial que realmente ayudan a las personas a conectar consigo mismas. Conté partes de mi historia en escenarios de conferencias y finalmente en una charla estilo TED, no como una vuelta de la victoria, sino como una advertencia sobre lo que sucede cuando una familia construye su mundo alrededor de un niño de oro y trata al otro como un plan de respaldo. Esto es lo que aprendí. La parte que espero que se quede contigo más de lo que la cantidad de dólares jamás podría. Tu valor no está determinado por cuán fuerte tus padres te aplauden, cuánto gastan en ti o si alguna vez admiten que estaban equivocados. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dejar de pararte frente a personas que se niegan a verte y construir una vida en la que ya no necesites su aprobación para respirar. El favoritismo no solo hiere al niño que es ignorado, también paraliza al niño que es idolatrado. Mi mamá perdió su casa. Mi hermano perdió su trabajo, sus excusas y su red de seguridad. Yo perdí la fantasía de que un día se despertarían y mágicamente se convertirían en las personas que necesitaba que fueran. A cambio, obtuve algo mejor. Una vida que elegí, construida bajo mis propios términos, llena de personas que realmente están presentes. Si alguna vez has sido el invisible, el niño del tú estarás bien, tal vez no tengas millones o un titular, pero sí tienes una opción.
Puedes seguir esperando a que te vean o puedes empezar a verte a ti mismo. Y si estuvieras en mi lugar, ¿cómo sería tu versión de salir de esa cena de Navidad?